al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24, que es donde el Señor ha puesto la palabra en mí hoy. Tú eres grande Dios. Mateo, capítulo 7, versículo 24. Tú eres grande y poderoso, Jesús. Tú eres lindo y maravilloso, Dios. Y dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Quiero repetirlo una vez más, pero preste atención a lo que Cristo está hablando, porque este es Cristo hablando. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Padre, te pido en el nombre de Jesús que seas tú hablando a tu pueblo, Padre amado. Señor, tú conoces la necesidad, Padre amado. Yo no conozco, Padre amado, que están pasando la tormenta, los desiertos, Padre, pero tú sí la sabes, Padre amado. Y para ti no hay distancia, Padre amado. Tú eres omnisciente, Padre amado. Tú estás en todos lugares, Padre Santo. Tú conoces, Jehová, el problema, Padre amado, la tormenta de cada uno que estamos conectados en este día. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú hables conforme a esa necesidad en este día, Padre amado. Yo ato y reprendo, Padre amado, todo aquello que quiere estorbar, Padre. Todo aquello que quiere robar la paz y la comunión. Todo aquello, Señor, que se ha levantado para que esta palabra no penetre los corazones de Jehová. Lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Padre. Atamos el hombre fuerte y la mujer fuerte. Atamos todo aquello, Señor, que el enemigo, Padre Santo, ha enviado, Padre amado, para que esta palabra no penetre, Jehová. Y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Lo declaramos anulado, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Y a ti damos toda gloria, toda honra, porque tú te la mereces, Jehová. Gracias, Señor, te doy. Amén, amén. Tú eres grande, Dios. Aleluya. Como estábamos hablando, me encanta este tema de la obediencia, porque hoy en día vemos que muchas veces cuando hablamos de este tema, como que a la gente no le gusta. De la gente hoy en día el ser humano hoy en día quiere vivir su vida como le da la gana, pero si fuese así, ¿para qué Dios nos dejó la Santa Escritura? Amén. Dios nos dejó la Santa Escritura para corregirnos. Amén. Entonces yo estaba buscando ciertas cositas mientras yo estudiaba para esto, y algo que yo encontré que fue, para mí fue algo muy impactante, es que los científicos estaban haciendo un estudio sobre la obediencia. Y el científico dice que todo ser humano tiene la capacidad de obedecer, pero tiene que aprender a obedecer. Tú eres grande, Dios. O sea, todo el mundo tiene la capacidad para obedecer, pero si no se te enseña a obedecer, uno no sabe obedecer. Uno no nace sabiendo la obediencia. Tú eres grande, Dios. Entonces, a mí me llamó la atención esto, porque nosotros nos enojamos a veces cuando Cristo está tratando con nosotros y cuando Dios está haciendo ciertas cosas en nuestras vidas, pero es Él enseñándonos a ser obediente a su palabra, a ser obediente a lo que Él nos está pidiendo y no lo que yo quiero. ¿Ves? Cuando el momento que yo le dije al Señor, yo te acepto como mi único exclusivo Salvador, y yo le abrí mi corazón a Cristo, ya yo no me ciño, yo no me mando, no es lo que yo quiera, sino es lo que Él quiere en mí. Amén. Entonces, hoy en día vemos que muchas veces estamos predicando un evangelio, el cual tomamos las cosas en donde yo puedo hacer lo que me da la gana, y no es así. Yo tengo que ser obediente al Señor, pero a mí me llama la atención que Cristo está hablando y nos dice el que oye y hace. O sea, Él no está diciendo que no seamos oidores olvidadizos, como dice la palabra de Dios, sino que oigamos lo que Él nos está diciendo, pero que lo pongamos en acción. Entonces, Él compara esto a un hombre que es prudente. Entonces, a mí me llamó la atención, pues yo dije, entonces, ¿qué es la prudencia? Y me fui al diccionario y me pegué a buscar qué es lo que es la prudencia, y di con este significado que para mí me impactó un montón. Dice, es la capacidad de pensar
ante cierto acontecimiento sobre los riesgos posibles que estos acontecimientos conllevan y modificar la conducta para no recibir prejuicios innecesarios. O sea, ¿qué es prudencia? La prudencia básicamente es el poder no tener consecuencias innecesarias. Entonces, es de la prudencia. Pero un hombre prudente es un hombre obediente, porque van mano a mano. La obediencia y la prudencia van mano a mano. Entonces, ¿qué pasa? Que el enemigo siempre está detrás de nosotros. Funcionó desde el principio, hermano. Si vemos desde el principio, la desobediencia fue lo que separó al hombre de Dios. Fue lo que tuvo que venir el Mesías para poder nosotros ahora tener acceso de nuevo al Señor. ¿Ves? Entonces la desobediencia, el enemigo siempre ha estado detrás de que nosotros no le seamos obedientes a Dios de una forma u otra, hermano. Porque el enemigo lo que está buscando es que tú te desenfoques, que yo me desenfoque del camino del Señor, nos desenfoquemos de lo que Dios nos está hablando, porque en ese desenfoque viene desobediencia. Amén. Entonces nosotros cuando miramos la parábola y vemos quiénes fueron desobedientes. Adán, ¿cómo le fue a Adán la vida? Adán estaba en el huerto del Edén y literalmente Adán vivía una vida en un paraíso. Era un hombre que verdaderamente no tenía que hacer mucho, simplemente una vida, pero con las consecuencias. Él no pudo pensar de sus consecuencias. Entonces, las consecuencias de su pecado fue la separación de Dios. Otro que fue desobediente fue Saúl. ¿Qué pasó con Saúl, hermano? Saúl cuando desobedeció a Dios, entonces Dios simplemente lo desechó y le dijo, ni él ni su descendencia se sentarán en el trono de nuevo como reyes de Israel, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con Saúl a lo último? Se tiró sobre su propia espada, ¿verdad? Pero al otro lado, cuando vinamos la obediencia, yo como le digo siempre y le predico a la iglesia siempre, si la obediencia separó el hombre de Dios, ¿qué hará la obediencia? La obediencia abre puertas, hermanos, que tú y yo no podemos abrir. La obediencia hace cosas, hermanos, que nosotros no podemos ni imaginarnos. Cuando nosotros le somos obedientes a Dios, Dios se mueve a nuestro favor. Y es en la obediencia, porque es la obediencia la llave, la clave. Mira, Abraham fue obediente. Dios le dijo, sal y vete. Dios no le dijo a dónde él iba a llegar. Dios le dijo, levántate y vete. Y Abraham se levantó y se fue. Se llevó a medio mundo con él, pero se levantó y se fue. En el camino aprendió ciertas cosas, pero fue obediente a la voz de Dios. ¿Ven? Cuando miramos también a Moisés, Moisés también fue obediente a la voz de Dios. Aunque en el principio le puso a Dios un pero se levantó y se movió a la voz de Dios, a lo que Dios le dijo que hiciera. Fue obediente, llegó para atrás a Egipto, donde él no quería llegar. ¿Por qué? Porque en Egipto él había matado a alguien, él había huido de Egipto, él no quería ir para atrás. Pero fue obediente y fue. ¿Y qué Dios hizo, hermano? Lo usó de gran manera. Hasta el sol de hoy tú le hablas a un judío y te habla de Moisés, te habla de cómo partió el Mar Rojo, te habla de la grandeza que aconteció en el desierto. Hasta el sol de hoy el pueblo de Israel se recuerda lo que Dios hizo a través de ese varón. Pero ¿qué pasó? Eso fue la obediencia a Dios. Es la obediencia que nos lleva a nosotros a acercarnos al Señor. Amén. Y no es fácil uno ser obediente, no es fácil uno poder hacer lo que Dios le está pidiendo, pero si Dios le pide algo a uno es porque tú lo puedes hacer. Porque Dios no es loco, hermano, y Dios no nos va a pedir algo que yo no pueda hacer. Yo me acuerdo cuando Dios me llamó a mí al pastorado, yo le dije al Señor, yo no quiero ser pastor. Yo le dije, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser misionero, yo no quiero ser pastor. Yo fui bien sincero con el Señor y le dije así, no lo quiero y no lo quiero y no lo quiero. El pastor mío se sentó conmigo y me dijo, con Dios no se pelea. Me dijo, Eric, con Dios no se pelea, métete con Dios. Pero yo, con mi cabeza dura, pues entonces le seguí diciendo a Dios.
Pero ¿qué pasa? Cuando Dios pegó a apretar, di cuenta que era por la desobediencia que las cosas estaban pasando en mi vida. Yo estaba en New Jersey, yo me ganaba casi $20 la hora, era recién casado, no tenía muchos biles, y a mí el dinero no me daba, no me sobraba para nada, se me iba en todo, y yo decía, Señor, ¿pero en qué? Porque si yo estoy calculando, a mí me debe de estar sobrando el dinero, y estaba yo hasta aquí, estaba casi ahogándome en un vaso de agua. Y cuando me puse a hablarle a Dios y le puse a decirle al Señor, Señor, ¿qué está pasando? El Espíritu Santo me redarguye y me dice, por desobediente. Porque estás en desobediencia, porque si te estoy diciendo que esto es lo que yo tengo para tu vida y tú me estás diciendo que no lo quieres, pues cedo. Después de 2 años, hermano, después de 2 años, estando ahí, peleando, como dice uno, tú sabes, diciéndole a Dios que no quería, después de 2 años tuve que ceder porque la situación estaba grave. Le cedo al Señor, le digo, Señor, tú sabes que haz como quieras. Me tuve que rendir como Jeremías hizo. Y le dije, Padre, haz como quieras. Y cuando Dios pega a tratar con mi vida, me dice, ahora necesito que salga de tu tierra y de tu parentela y te vaya a Tennessee, que yo aquí no conocía a nadie. Yo le dije al Señor, ¿cómo es eso? Le dije, no, espérate, entonces tuve que sacar tiempo para meterme con Dios. Y le pegué a pedirle al Señor, Señor, si verdaderamente eres tú. Porque no es malo, hermano, tú pedirle a Dios que te confirme lo que Él te está hablando. No es malo tú decirle al Señor, confírmame esto. Hermano, en el libro Primera de Juan nos dice en capítulo 4, probar los espíritus. Y hay veces, hermano, que nosotros corremos y hacemos cosas porque lo sentimos. Entonces las consecuencias de esas cosas, entonces queremos mirar al cielo y decir, Señor, ¿qué pasó? Y Dios está diciendo, pero no fui yo. Tenemos que probar los espíritus, hermano. Tenemos que nosotros tener la capacidad. Y Dios nos dio inteligencia, Él nos dio sabiduría para nosotros entender, yo tengo que seguir, mira lo que dice la palabra de Dios. Si Dios me dice, prueba los espíritus, métete con Dios, saca tiempo y pídele a Dios. Yo saqué 7 días y le dije al Señor, tú me vas a tener que decir a mí si eres tú o no. Y me metí en la iglesia y yo no salí de esa iglesia. En 7 días me metí allí y le pedí al Señor y le dije, Padre, háblame, dime para dónde es, porque ya yo dije, está bien al pastorado, pero ¿para dónde? Tú eres grande, Jehová. Y me acuerdo ese día como si fuera ayer, estaba llorando en el altar, allí en la iglesia, y oí, verdaderamente oí la voz de Dios que me dijo, te entrego a Tennessee. Y ahí pues me quebranté, pegué a decirle al Señor, pues trata conmigo, porque yo no tengo a nadie en Tennessee, yo no sé qué voy a hacer en Tennessee, no sé qué voy a hacer, cómo hacerlo, pero entonces pegué a orarle a Dios y pegué a decirle al Señor, dirígeme, enséñame. Y para la gloria y la honra del Señor lo decimos, hermano, llegamos a Tennessee, me acuerdo, en 2018, en octubre de 2018, la primera semana de octubre, llegamos a Tennessee, tuve una semana buscando y diciéndole al Señor, Padre, ¿qué vamos a hacer? Y le dije, Padre, si yo no consigo nada, yo de aquí, yo no me voy a mudar porque yo no voy para casa de nadie, yo no voy a meterle en un lugar en donde, tú sabes, yo dije, no, Señor, necesito un lugar en donde yo pueda vivir y pueda empezar la obra. Y mientras yo estaba orando, estábamos quedando en casa de unos hermanos que nos dieron el número de ellos, y entonces ellos pues nos hospedaron por esa semana. Y mientras yo oraba, yo escuché que el varón le dice a mi esposa, ¿y el pastor dónde está? Porque me llamaron de una casa. Y yo dije, wow, Señor, verdaderamente yo estaba orando en esos momentos diciéndole a Dios que supiera, porque yo no iba a poder mudarme si él no estaba en la casa era del grande que necesitaban, entonces era grande, tenía la parte de arriba donde nosotros vivíamos y abajo, pues entonces hicimos la iglesia. Y seguimos ahí, hermano, en obediencia a Dios. Nos mudamos en obediencia a Dios. No le digo, hermano, que yo no tuve miedo, porque sí, el miedo estaba. Sí estaban los pensamientos que el enemigo tira, los dardos,
que qué tú vas a hacer, que tú estás loco, que dejaste un trabajo de 8 años, que cómo tú vas a hacer esto, que tú recién casado, y tantas cosas que el enemigo siguió tirando. Pero yo le dije una cosa a Dios y le dije, yo sobre todas las cosas quiero ser obediente a ti. Y me acuerdo que cuando le dije al Señor, abre el camino para yo llegar, porque si eres tú vas a abrir el camino y tú vas al frente. Y todo fue cayendo en su lugar, hermano. Y para la gloria del Señor ya no estamos en esa casita más nada. Dios suple un templo en donde no tenemos que pagar renta, en donde ahora mismo ya estamos en este templo, y estos son 2 años. Y gloria a Dios que Dios ha ido trayendo las almas y ha ido tocando vidas. Pero estamos ahí hemos visto la mano de Dios obrando en la obediencia, hermano. Por eso les digo, cuando uno se mueve en obediencia a Dios, cuando Dios le dice a uno, mueve, y uno dice, espérate, pero yo no veo cómo hacerlo. Lo que tenemos que hacer es buscar la dirección de Dios, buscar que hacer obediente a lo que Dios no había llamado a hacer, pero buscar la dirección de Dios, cómo hacerlo, cómo meterlo para que Dios pueda glorificarse, hermano, porque Dios no te va a pedir algo que tú no puedes hacer. Dios no te va a decir, muévete de esta forma si Él sabe que tú no puedes. Dios no te va a pedir que tú le entregues algo si Él sabe que tú no se lo vas a dar. Dios sabe hasta dónde nosotros podemos, pero es la obediencia en donde Dios se va a glorificar en nuestra vida. Porque ¿qué dice cuando Mateo vemos que Cristo dice que nos dice que este es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca? Y no nos dice que nos va a ir fácil, hermano. ¿Qué dice? Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces Dios no nos dice, Cristo no nos miente, hermano. Él no nos miente y nos va a decir, todo te va a ir bien. Cuando tú le haces caso a Dios, todo te va a ir bien. No, él mismo lo está diciendo. Haz caso, obedece, sé prudente. Pero van a venir vientos, van a venir tempestades, van a venir cosas que azoten tu casa. Van a venir cosas, hermano, que te van a sacudir. Porque el enemigo lo que quiere es sacarte de donde Dios te quiere poner. Pero si nosotros estamos fundados sobre la roca, estamos sobre la roca que es Cristo, hermano, nosotros no nos vamos a caer, pero siempre estamos en obediencia en el Señor, en obediencia a Dios. Por eso yo miro a la gente, hermano, yo miro a muchos cristianos que se pasan siempre cabizbajos, se pasan siempre, ay, que me duele aquí, que esto y lo otro, pero yo digo, pero ¿y qué Dios le sirve? Porque el Dios que yo le sirvo, hermano, Él sí nos manda a prueba, Él sí deja que el enemigo haga, pero Él nos da esto, que nos dice cómo pararnos firmes, cómo estar, cómo buscar presencia. Nos dice, Cristo le dijo al enemigo que cuando Él lo llevó al desierto, que dice que el Espíritu llevó a Cristo al desierto para ser tentado por el enemigo. Después de 40 días de ayuno, ¿cómo Cristo venció al enemigo? Le dijo, escrito está. Escrito está. Y nosotros tenemos que aprender, hermano, que en la obediencia a Dios está el sometimiento. Porque yo no puedo ser obediente a Dios y no someterme a Él. Está el sometimiento, y en el sometimiento conlleva que el estudio de la Biblia, el estudio de la palabra, no recogerla y leerla, hermano, no, es indagar en ella, es meternos en ella, el por qué Dios plasmó esto como lo hizo. Nosotros tenemos que meternos, tener responsabilidad como hijos de Dios de buscar la presencia del Señor y la guianza del Espíritu Santo. Yo me quedo con la boca abierta, hermano, con las cosas que estoy viendo en el mundo hoy en día que se están metiendo a la iglesia, con las cosas verdaderamente que dan tristeza y que duele, hermano, duele, verdaderamente.
Pero nosotros no estamos exentos a caer. Si nosotros no nos metemos con Dios y no nos buscamos en esto, dice que hasta lo justo tratará Él de confundir. Entonces yo no estoy exento a caer. Yo si dejo de buscar a Dios, si yo dejo de meterme en la Biblia, si yo dejo de meterme con Dios, yo también voy a caer, hermano. Nosotros podemos caer fácilmente cuando dejamos de hacerlo. Pero en la obediencia conlleva mucho. La obediencia conlleva uno con Dios, buscar las almas para Dios. Uno tiene que vivir la vida para el Señor, no para el hombre, no para lo que digan, no para cómo me están mirando, sino es para Dios. ¿Tú sabes cuánta gente aquí en Tennessee han dicho, no, tú eres un pastor de rajatabla, que tú hablas, que tú eres muy fuerte, que esto y lo otro? ¿Y cuántas veces no hemos sido criticados, hermano? Pero yo le doy gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque es que yo no vivo así para el hombre, yo vivo así para el Señor. Porque la Biblia a mí me enseña una cosa y yo no puedo cambiarla por agradecer al hombre, para que el hombre se sienta en la iglesia y se sienta cómodo. Eso no es así, hermano. Nosotros, la obediencia es un sacrificio que nosotros hoy en día tenemos que pagar. Porque como le dije, hermano, la obediencia abre puertas. Y le conté un poco del testimonio para que vean las puertas que Dios abre cuando uno le es obediente. No es para darse uno en el pecho y decir, no, que yo, porque esto no es mío, hermano, esto es del Señor. Esto no es mío. Y siempre se lo digo a la iglesia, esto no es mío, esto es de Dios. Pero nosotros tenemos que aprender a obedecer todo lo que hay aquí. Porque yo he conocido gente, hermano, que te llevan una parte, pero se olvidan de la otra. Te hablan de una pieza de la Biblia, pero se olvidaron del otro versículo. Muchos dicen, sin santidad nadie verá al Señor, pero se olvidan la primera parte que dice mantener la paz con todo. Pero entonces todo el mundo grita, sin santidad nadie verá al Señor, porque están peleados con el vecino, o les gustan pelear con la esposa, o le gusta estar en el pelea. Entonces dice mantener la paz con todo, mas sin santidad nadie verá el Señor. Entonces nosotros tenemos que coger la Biblia completa y obedecerla completa tal y como está escrita. No las partes que me gustan, no las partes que me convienen, no las partes que no me rasca la llaga, porque es que la Biblia me va a rascar la llaga cada momento que yo me meta en ella. Porque ella es nuestro espejo, hermano. Ella es nuestro espejo. Y ella me va a dejar saber a mí dónde yo estoy corriendo, me va a dejar saber a mí dónde yo estoy mal y me va a corregir. Porque como el niño aprende a ser obediente. Porque eso a mí me impactó, hermano, que si el científico probó esto, porque hicieron unos estudios y ellos aprobaron que todo el mundo tiene la capacidad de obedecer, pero hay que aprender a obedecer. Entonces yo me pregunto, ¿cómo uno aprende a obedecer, hermano? Es cuando los padres de uno le dicen, mira, por ahí no te metas, o mira, haz las cosas de esta forma. Y cuando uno no escucha, llega el cantazo. Y así es Dios. Nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios cuando Dios nos está hablando a la buena. Mira, por ahí no. Mira, no te metas por ahí. Mira, si te metes por ahí te va a pasar esto. Entonces tenemos que aprender a obedecer la voz de Dios, porque si no, viene el cantazo. Y yo me he dado con gente que dicen que Dios no opera de esa forma. Y yo digo, pues entonces, ¿qué Biblia es la que está leyendo? Porque la Biblia a mí me enseña que cada vez que el pueblo de Israel hacía algo malo, Dios lo entregaba a las manos de los enemigos. Entonces, no, pero estamos bajo la gracia. Sí, estamos bajo la gracia. Y estamos bajo el pacto de Cristo. Amén. Pero no todo el tiempo Dios va a contender con el hombre. Y Dios va a corregir, porque Dios no va a irse. Él no va a tirar su palabra para un lado para decirle a la gente, no, tú estás bien. No, la palabra dice que el Padre que ama, corrige. Entonces nosotros tenemos, ¿cómo aprendemos a ser obedientes? Cuando Dios nos va corrigiendo. Cuando Dios nos va enseñando, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Entonces nosotros vamos así, cogiendo la capacidad de poder entender las cosas, para entonces decir, ¿tú sabes qué? Voy a ser obediente.
Porque mayor veces uno tiene que dar con el piso para obedecer. Mayor veces tiene que llegar el cantazo antes de que el niño haga caso. El padre le habla y le habla y le habla y le habla, pero llega el momento en donde el padre tiene que ponerle un cantacito al niño para que entonces diga, espérate, como que yo no quiero que eso me pase más, pues entonces voy a obedecer. Y así es el Señor, hermano. Dios nos habla y Dios nos habla y Dios nos habla. Pero hay momentos que nosotros, ya la habladera de Dios, como que a nosotros nos lo cogemos como un relajito. Y Dios tiene que permitir un cantacito en nuestra vida para que nosotros despertemos del sueño el cual estamos viviendo. Pero nosotros tenemos que aprender, hermano, que la obediencia, si es algo que te lleve este día de hoy, hermano, la obediencia va a abrir puertas en tu vida que tú jamás te ibas a esperar. La obediencia a Dios. La obediencia a Dios, no al hombre. Y no me malinterpreten, hermano, porque hay gente que le gusta malinterpretar las cosas. No, yo no tengo que hacer caso al pastor, no, hermano. Si no le podemos hacer caso a la autoridad en la tierra, ¿cómo no le vamos a hacer caso a la autoridad del cielo? Tenemos que obedecer la autoridad en la tierra para poder obedecer la autoridad en el cielo, ¿verdad? Pero yo voy a ser obediente, mira, a la palabra de Dios, para yo poder ver la gloria del Señor. Porque yo no puedo pretender ver gloria si no soy obediente a la palabra de Dios. La obediencia, hermano, es algo que se está perdiendo en las iglesias hoy en día. ¿Por qué? Porque la gente no le gusta la corrección. El ser humano no le gusta ser corregido, hermano. Y esto es necesario. La Biblia lo enseña. La Biblia enseña que hay que corregir. Y para nosotros aprender, se nos tienen que enseñar. Amén. Sí, que siempre recuerdes, hermano, que cuando yo le soy obediente a Dios, Dios va a ver piezas en mi vida que yo nunca ni iba a pensar de eso. Pero Dios va a abrir puertas que nosotros no podemos imaginar. Porque es en la obediencia que Dios se da glorificado. Pues hay gente que quieren vivir de apariencia, pero mira los frutos. La Biblia dice, por sus frutos los conocemos. Hay gente que quiere estar brincando, danzando, y que en el espíritu, pero son malcriados, no hacen caso. Entonces yo pregunto, ¿qué espíritu están ministrando? Porque la Biblia a mí me enseña que el Espíritu Santo, hermano, es ordenado, y Él nos enseña a nosotros, Él nos corrige a nosotros, y Él me dice, tú estás mal y estás mal. Entonces nosotros tenemos que, vivir por esto. Vive por la Biblia y no por el que dirá. Aprendemos, hermano, a ser obedientes. Aprendamos a ser obedientes al Señor. Aprendamos a verdaderamente escuchar la voz de Dios y obedecer lo que Él nos está diciendo. Amén, porque así es que vamos a llegar a las grandes cosas que Dios quiere que nosotros hagamos en esta tierra. Es bajo la obediencia a Dios. Amén. Yo le dejo con esto, hermano. Espero que esta palabra haya ministrado, porque a mí me ministró mucho, hermano. Pero cuando nosotros somos obedientes, escuchamos. ¿Viste cómo Cristo dijo? Escuchamos y hacemos. O sea, no se queden nada más escuchando, sino pongan en práctica la obediencia. Porque cuando ponen en práctica la obediencia, te convierte en una persona prudente. Amén. Si inclinemos nuestro rostro. Te doy gracias, Padre Santo, por este mensaje. Cada vida que se haya conectado, Padre amado, di todo lo que tú me diste. No le añado porque la daño, Padre Santo. Señor, pero no me quedé con nada. Jehová, yo te pido que esta palabra sea ese martillo que quebrante la roca en dos, Padre amado, que sea, Padre Santo, esa espada doble filo, Padre amado, que penetre las coyunturas hasta llegar a los tuétanos, Padre amado. En el nombre de Jesús, Padre, que esta palabra quede grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones,
y cuando la necesitemos, Padre, tú la traigas a la memoria, Padre amado. Que podamos nosotros, Padre Santo, ser hijos obedientes a ti, Padre amado. Que podamos vivir una vida en obediencia a ti, Padre Santo, para poder nosotros, Padre amado, alcanzar la grandeza que tú quieres entregarnos, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, a ti doy toda gloria y toda honra, Padre. Amén. Amén. Nuestra hermana Consuelo. Amén, gloria al Señor. Si alguno desea aceptar a